En algunas ocasiones, al presentar la CIF a profesionales de la salud y relacionados con la salud, algunas personas plantean objeciones de cómo es posible medir el funcionamiento humano o la discapacidad o la interacción de una persona en su entorno, cómo fenómenos tan complejos los podemos reducir a un valor numérico. En esta clase vamos a recordar algo que prácticamente en todas las titulaciones sanitarias se estudia con mayor o menor intensidad, pero sobre todo lo que me interesa es una reflexión sobre lo que hacemos en cada uno de nosotros en nuestra práctica cotidiana, que es medir. Vamos a hablar pues de la medida en ciencias de la salud. Empezamos con la definición. Medir es asignar valores a fenómenos. Fenómenos pueden ser la fiebre, el dolor o la ansiedad. La fiebre la medimos con un termómetro que nos da un valor en una escala, en este caso en grados centígrados. Lo que estamos haciendo es asignar a un signo, la fiebre, un valor numérico, que no es absoluto, podríamos utilizar otra escala de temperatura. Un poco más complejo, el dolor. Una persona puede informar del dolor utilizando un adverbio. Le duele mucho. Podemos objetivar o transformar este adverbio que indica la intensidad subjetiva del dolor en una escala de 10 puntos, por ejemplo, y el paciente nos indica que en una escala de 10, siendo 10 el valor máximo y 0 la ausencia de dolor, lo que siente correspondería a un 8. Esto también es medir, es asignar un valor a un fenómeno, en este caso subjetivo, que es la sensación de dolor. ¿Y qué pasa con la ansiedad ante los exámenes? Podemos utilizar una escala de autoinforme, una serie de preguntas que se responden con alternativas cerradas, de sí y no, por ejemplo, que nos da una puntuación total que llamamos puntuación directa, que a su vez la comparamos con las puntuaciones obtenidas por un grupo de referencia, por niños de distintas edades a los que se les pregunta sobre lo que sienten ante los exámenes. Y le asignamos un valor que es un percentil 80, una puntuación concreta, las respuestas concretas de un niño ante preguntas referidas a la ansiedad de los exámenes, decimos que está situado dejando por debajo de sí el 80% de una población determinada, es decir, que tiene una cantidad de ansiedad ante los exámenes muy alta si la comparamos con un grupo concreto de referencia. Esto es lo que significa el percentil 80. También es relativo, como el dolor, pero ya hemos hecho una serie de transformaciones con las medidas. En todos estos casos estamos midiendo. También cuando estamos utilizando adverbios o adjetivos para referirnos a determinados fenómenos. Las distintas escalas y las distintas formas de medir se clasifican en las siguientes. Hay una pseudoescala, por eso está entre comillas. Estamos asignando valores a los fenómenos, pero realmente lo que estamos haciendo es codificar. Podríamos utilizar en lugar de números, colores o letras, porque lo que estamos haciendo es clasificarnos, le estamos dando un código que nos permite simplificar la información. No permite ordenar y tampoco permite operaciones aritméticas. Ejemplos. Cuando estamos recogiendo datos y asignamos a los hombres el valor 0, a las mujeres el valor 1. Estos datos podrían ser intercambiados y no perderíamos significado. Por eso decimos que es un código. Lo que hacemos es simplificar la información, pero no estamos dándole ninguna información respecto a magnitud. Otro ejemplo cuando recogemos datos sociodemográficos, con quién vive una persona. También en este caso podrían ser intercambiables. Aunque tenemos valores numéricos, no están dando ninguna información sobre magnitudes.
Las escalas ordinales ya sí se pueden utilizar con fenómenos que tienen magnitud y por lo tanto los podemos ordenar en muchas escalas subjetivas o de autoinforme y también en entrevistas en las cuales estructuramos o organizamos de alguna manera las respuestas. Ponemos niveles de frecuencia o niveles de intensidad. Se despierta antes de la hora habitual, nunca, en ninguna ocasión, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. Las escalas analógicas visuales para el dolor también son de este tipo. Nos permiten organizar determinado fenómeno en cuanto a una magnitud. Puede ser subjetiva en la mayoría de los casos. Lo que no podemos saber es si la distancia entre el nivel 1 y el 2 es la misma que entre el 2 y el 3. Un paso más allá de sofisticación nos lo proporcionan las escalas de intervalo. Las unidades aquí sí que son equidistantes. Entre 2 y 3 hay la misma distancia que entre 4 y 5. Lo que no podemos afirmar es que 6 sea el doble de 3. No podemos realizar operaciones aritméticas de multiplicación y división. Un ejemplo es la temperatura, en el cual los ceros son arbitrarios y precisamente por no tener una ausencia completa de esa magnitud, de ese fenómeno, no podemos realizar las operaciones de multiplicación y división. Cada uno de los puntos de la escala son equidistantes, pero al no haber cero, no podemos decir que 4 sea doble de 2. Por último, las escalas de razón. El cero existe y son las que se pueden aplicar en la mayoría de las magnitudes físicas. Permiten operaciones aritméticas, pero hay pocas características en salud en las cuales esto se puede aplicar. Todo lo que tiene que ver con síntomas, por lo tanto tienen un valor subjetivo, tendríamos que utilizar escalas de intervalo.